gusto darte la bienvenida, pasadita a las 14 horas desde Buenos Aires, Argentina. Te doy la bienvenida a este espacio renovado porque es una fusión, que se van tomando de las manos. ¿Quién dijo que no se puede crecer así compartiendo muchos espacios, con muchos profesionales, desde la común unión? Esto es eso, esto es Zona Holística Radio, es lo que le faltaba a esta plataforma que nació como una revista en su formato de papel, como te decía, hace varios años de la mano de sus directores, de Marcelo y de Gabriela. Cuando yo por primera vez la tuve en mis manos, dije qué interesante poder vincularnos desde un medio que no es un miedo de comunicación. Y ahí dije, qué interesante vincularnos con este tema, con estos referentes, con estas cosas que son distintas, que resuenan de una manera totalmente diferente. Todo esto pasaron varios años y hoy nos complementamos a ellos, pudiendo establecer un contacto diferente, un contacto más ágil, más dinámico, para que justamente en completud podamos incorporar todo esto que vamos compartiendo con nuestros invitados y nuestros entrevistados, y después tomarte un tiempo para ti, para empezar a profundizar desde esa lectura. Porque ¿saben qué? Me voy a atrever a decir una cosa. También de las cosas que nos nutrimos, de la que vamos escuchando, de las que vemos, creo que forman parte de una calidad óptima de salud. Yo se lo voy a preguntar al entrevistado del día de hoy, y ya le doy la bienvenida. Él es una persona que después lo voy a invitar a que él se defina, ¿no? Yo voy a decir que, bueno, justamente desde su profesión, desde su creatividad, desde todo su potencial creativo, justamente formó parte de los medios con su visión gráfica. Él es fotógrafo, se fue formando, pero tiene muchas maneras de vincularse con este espacio, en esto que llamamos vida desde aquí, y de la mano de él, de Julio César Archet, ya le doy la bienvenida. Vamos a empezar a descubrir varias cosas, o tal vez a redescubrir, porque como el alma es sabia, quizás muchas de las cosas que él nos brinda en el día de hoy nos va a resonar como familiar. Bienvenido, Julio. Gracias, Lorena, un verdadero gusto conversar contigo. Y bueno, me has definido como fotógrafo, que fue mi primera profesión. Después en el tiempo entré en el cine, en el video y la televisión, y trabajé muchos años como camarógrafo y cameraman, cosa que no es lo mismo. El camarógrafo es el que hace las imágenes propias, y el cameraman es el que está conectado en un equipo móvil o en un canal a través de un cable, y hay un director que dice, ahora vas, ahora no vas. Así que bueno, fueron muchos años de profesión audiovisual, más de 54 prácticamente. Wow. Empecé a los 14 años, tengo 68, y realmente, bueno, mi pasión, y con el tiempo aparecieron un montón de cuestiones maravillosas dentro de este oficio, como fue, por ejemplo, conocerlo a Fabio Serpa y trabajar con él en realización audiovisual y producir un programa que se llamó Más allá de la cuarta dimensión. A partir de ahí nace un despertar en mí. Qué interesante. Y antes no te vinculabas con nada de eso. Claramente en los miedos de comunicación, como escuché que decías, por eso te familiarizaste con el término. Sí. En ese momento, bueno, claramente estar vinculándote con la parte artística y con ese, vamos, salimos al aire, bueno, ahora ponchá, bueno, esto no lo pongas, porque realmente genera una adrenalina, Julio, estar. A mí me ha tocado, bueno, ser productora en televisión por cable y demás, y realmente, y insisto con algo, siempre el factor juvenil es importante porque te agotan, la energía que te sacan es terrible. Sí, es verdad, hay una adrenalina muy fuerte en el aire, digamos. En el momento que se enciende la lucecita roja en mi cámara, por ejemplo, me pasó haciendo, por ejemplo, cámara para la Fórmula 1 internacional, cuando se hacía aquí en Argentina. Y el director nos dice, bueno, chicos, no se pongan nerviosos. Tenemos una aproximación del público que en este momento no se está viendo a nivel mundial. Son entre 800 y 1.000 millones de personas. Ah, ¿por qué? Yo me quedo más tranquilo. Y era casi un debut para mí en televisión profesional, porque yo vivo toda mi vida prácticamente en la ciudad de Mar del Plata y me toca entrar en el equipo carburando. Entonces, a partir de ahí se abre un espectro muy amplio de pronto en la profesión, y me permitió, de hecho, conocer profesionales maravillosos de los cuales hoy
no solamente yo me considero su amigo, sino que ellos me consideran su amigo, lo cual es un doble, un precioso galardón que me hace la vida, ¿no es cierto? Claro. Yo te quiero consultar si siempre me llamó la atención de que si las personas que tienen el don de mostrarnos a nosotros a través de una fotografía, de una cámara, del tali famoso que se prende. Tali es cuando se enciende la luz roja, le decimos a todos los que se están vinculando ahora, se están sumando. Estamos en contacto desde Mar del Plata con Julio César Archet. Y te preguntaba, que siempre me llamaba la atención de que si realmente veían otras cosas, porque ustedes tenían la posibilidad de ver distinto, veían las cosas de otro modo. Sí, es verdad, podíamos sacar conclusiones, pero para eso se necesita, a ver, un entrenamiento en lo que se refiere, digo entrenamiento porque no se me ocurre otra palabra, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento del otro, o los otros, o las otras, no importa, acá no es una cuestión de género, es una cuestión de humanidad. Y el alma no tiene un género, es alma, punto. Claro. Claro. Y la energía que va a producir a través del espíritu nos va a hacer lo que somos, resonancia mórfica. Entonces en este momento a mí me toca ser varón, a ti te toca ser mujer, pero básicamente el conocimiento del alma, el ver un poquito más allá, el sentir la vibración, lo que en una época aquellos que somos medio o totalmente hipones hablábamos de la onda, ¿no? Qué buena onda que tiene fulano, qué mala onda, cómo te vibre, hoy se dice cómo te vibra, ¿viste? Entonces, en el tema de la cámara me permitió, no solamente en el vivo, en el momento que hacía digamos, la tarea, sino que como productor y editor de mis propios programas, en el tiempo, en la revisualización del material, encontraba aristas muy, muy particulares, maravillosas en mucha gente, como en otras no tan maravillosas y más bien un tanto nefastas. Entonces, bueno, uno aprende a no solamente mirar, sino que aprende a ver, a observar, a aprender, a entender, y ahí es donde se amplía de una manera maravillosa el espectro de entendimiento del otro y hacia el otro, por supuesto. Sí, sin dudas, pero también me deja en evidencia la finitud del ojo humano. Y sí, estamos entre las 400 y 700 milimicras de frecuencia visible, digamos, lo que llamaríamos el espectro visible, la onda de luz, por el infrarrojo y por el ultravioleta, que sería en los dos extremos de ese espectro, entramos en un terreno bastante más complicado, ¿no es cierto? Siempre considerando la visual y además considerando el segmento de visión que tenemos, que es limitado en su enfoque. De todas maneras, yo pongo mi mano acá y la estoy observando, pero no ahora la veo directamente cuando la miro y la enfoco dentro de mi segmento de visión. Muchas veces la gente se encierra en el segmento de visión y no puede ver el alrededor, ¿no? Lo que se torna a esa imagen principal, y muchas veces el verdadero contenido no tiene que ver ni más ni menos que con la totalidad. Y si nos quedamos solamente con una visión limitada, bueno, nuestro entendimiento también se va a transformar en limitado. Como fotógrafo a mí me enseñó al descubrimiento, a la búsqueda. La utilización de los lentes, por ejemplo, con el teleobjetivo, poder meterse dentro de la imagen básica que vemos, que es un plano general, y buscar ese detallito. Y ese detallito es el que en definitiva era lo que importaba en ese momento como contexto de lo que era el mensaje que trasuntaba esa imagen. Pero bueno, el tiempo con el cine me dio la cinética, me dio el hecho del movimiento, y después el video con la rapidez, la practicidad y la posibilidad, porque antes editar una película o montarla llevaba meses, ahora lleva minutos. Entonces, toda esa rapidez de simultaneidad, de tener una imagen ya, hoy la acabo de tomar en este momento, la coloco en mi computador y la estoy viendo. Antes teníamos que mandar a revelar al laboratorio, y el laboratorio con suerte te tardaba 30 días, y era comerse las uñas, que habrá salido lo que hice. Era otra adrenalina, digamos. Sin dudas, sin dudas. Yo quería dar una pincelada a todos los que se van vinculando. Siempre digo que aquí nosotros tenemos una frecuencia, y yo le digo a quienes se conectan que son oyentes sintientes y luminosos, porque claramente ya yo perdí, soy honesta y no me arrepiento de nada, el vínculo con lo masivo.
preferí quedarme en un aspecto más reducido, y el que quiera oír que oiga, y el que quiera venir es bienvenido, y siempre se lo recibe con las manos abiertas y los brazos abiertos, y se sienten en esa frecuencia. Yo quería dar una pincelada de lo previo tuyo, porque siempre me gusta saber cuál era tu versión anterior. Tu versión anterior era un muchacho con mucha visión, trabajando en los medios, sus primeras armas, con mucha pasión Y músico también. además. Además Músico, músico. bueno, imagínate, ya estamos hablando de muchas frecuencias ahí. Estamos hablando de frecuencias de luz a través de las lentes, una frecuencia también allí a través de la música, un gran melómano que descubrimos ahora, y hasta que llegó la oportunidad entonces de la mano de este buen hombre. Y la pregunta es, ¿Flavio Serpa tenía razón? Sí. Sí, yo me acuerdo cuando hacíamos los reportajes, porque el programa invadía la intimidad de muchísima gente que no se animaba en un momento dado. Esto siempre se consideró ciencia oculta, y ni ir más lejos, el OVNI, con su famoso proyecto Blue Book o Libro Azul, Estados Unidos, se apoderó del esquema. Lo negó hasta que ahora no tiene más remedio que aceptarlo, pero en ese momento éramos transgresores. Entonces, yo me acuerdo siempre la frase típica de Fabio cuando en un reportaje a él le repreguntaban o le decía, pero Fabio, ¿usted cree en los ovnis? Y él decía, no, absolutamente, yo no creo en los ovnis, yo afirmo que existen. ¡Ay! Se armaban unos barullos de debate maravillosos. Entonces, claro, era un tipo de una enorme apertura. Una enorme apertura, un ser que realmente, en mi criterio, era un ser iluminado en el sentido energético de la palabra, sí, porque sus capacidades de comprensión, de qué manera interrelacionaba los temas, él es el creador del encuentro del tercer tipo, esa nomenclatura le pertenece a él, y podría hacer una lista muy larga de elementos que él fue descubriendo. Los hombres de negro, sin ir más lejos, el primer libro que se escribe sobre los hombres de negro tiene su autoría, un autor de más de 60 libros especializados en el tema, junto con J.J. Benítez, otro gran amigo, autor de la saga Caballo de Troya, y bueno, no sé la cantidad de libros que lleva escritos JJ Juan José. Bueno, son los dos autores más prolíficos a nivel mundial, y Fabio lo tuvimos acá con nosotros, negado y hasta a veces satirizado como los enanitos verdes cuando tiran, Fabio Serpa tiene razón. Bueno, por eso, como sos un melómano, te lo traje para ver si entendías el metamensaje, porque claramente cuánto de nosotros hemos bailado esa melodía también, y como has dicho, lejos de, en lo personal, ¿no? Lejos de la burla o de la cosa jocosa, siempre deposité mi atención en eso. Y allí este buen hombre, Julio César, empezó a tomar conciencia o a vincularse o a no sé, reencontrarte con lo que ya sabía que tenías. Yo lo sabía desde los 9 años. En la época que comienzo en la música fue en un grupo folclórico, y mi primera composición fue una chacarera que se llamó El Platillo Volador. Ya de ahí todos me decían, ahí viene el loco de los ovnis, el que dice que es extraterrestre. Yo no me sentía de esta historia, digamos, mundana, siempre fui lo que normalmente hoy conocen como un nerd, o el tipo que siempre está mirando otra cosa antes que lo normal. De golpe todos iban a jugar al fútbol y yo me quedaba estudiando una máquina que quería construir con 4 cables y 3 rulemanes, y bueno, y todos me decían, pero salí, andá, sí, pero después ¿qué hago esto? O sea, siempre fui ese pasito por delante de la búsqueda de mi yo interior que me gritaba violentamente, Julio, ¿estás preparado? Te tenés que volver a preparar. Con el tiempo caigo, a los 14 años, caigo en un surmenage muy profundo. Estuve 15 días en estado de coma, que prácticamente me daban por muerto. Ya no era un vegetal, pero en esa época tampoco existía la tecnología como para poder determinar ciertas cuestiones, y me desperté. Como que en las películas se despierta el tipo que está en estado de coma y dice, ops, ¿qué tal a mí? Y a partir de ahí mi cerebro empezó a funcionar a una velocidad, claro, fue el momento en que lo que se conoce como alma pasajero llega a la integración absoluta. La historia muy simple es, yo vuelvo a reencarnar en mi cuerpo a los 9 años cuando fallezco en una operación de garganta, expulso toda la sangre, se abren mis heridas y llego a coma 4,
y a partir de ahí muerte clínica, me hicieron 2 resucitaciones y ahí yo entro en acuerdo conmigo mismo para que mi mente del futuro y mi espíritu del futuro, con el trozo de alma correspondiente para reafirmar el estado de vida, ingrese en mi cuerpo. Por supuesto, eso es una cuestión que yo en ese momento no la tenía por conciencia, o sea, me ocurrió, ¡pum! No me voy a poner a explicar a los 9 años en qué consiste un alma pasajero. Me costó prácticamente, no digo toda mi vida, pero prácticamente una gran porción de mi vida. Por supuesto, como bien dijiste, el repunte nace a través de Fabio, claro, que juntamente con él y los hermosos técnicos y especialistas en diferentes áreas me empezaron a dar una mano para decirme, a ver, Julio, ¿qué es esto? ¿Vos tenés, qué dudas tenés? Y eso fue un privilegio, enorme privilegio, que me comenzó a convencer a mí mismo de que tenía algo más. Y ese algo más no es ni mayor, ni mejor, ni superior, ni mucho menos. Es simplemente autoconvocarse a uno mismo para saber quién es. Ese famoso quién soy yo o el yo soy. Y en general te lo dice alguien, pero que te lo digas vos cambia totalmente el panorama. Y a partir de ahí, por supuesto, cambió mi vida. Sí, por supuesto. Yo tenía claro que estás para que te hagan preguntas, porque no sé si tenés el permiso para empezar a contar libremente, sino que te hagan las preguntas para que nosotros podamos empezar a descubrir. Eso me pareció maravilloso. Yo te quisiera aclarar, discúlpame la interrupción. No, por favor. Te quiero aclarar que en este momento no existe lo que en su momento existía como secreto a partir de los miedos de comunicación. Ya el miedo se debe terminar, se deben invertir esas letras que están complicadas y empezar a decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de un despertar. No todos van a despertar, porque no todos tienen el mismo grado de evolución, es lo que bien decías hace un rato. La masividad hace que el pensamiento colectivo obture las características individuales. Entonces la gente prefiere formar parte de una tribu antes que intentar su autoconocimiento. A cierta edad, la pregunta te golpea como un martillo y a partir de ahí cambia, pero si nosotros ocultamos cuestiones que tienen que ver con pruritos personales o miedos personales, de que me consideren un loco, un tonto, un estúpido, un tipo fuera de lugar, o lo que no sea, no me interesa, ya a esta altura, y a la edad que llevo, y a la vida que tuve, y las experiencias más las comprobaciones, preguntá lo que quieras, porque con extraordinario gusto te lo voy a responder. Yo creo que incluso te voy a hacer un compromiso al aire, Julio, porque creo que acá claramente estamos en un programa con un formato y creo que de verdad vamos a tener una segunda parte porque va a ser muy rico lo que vamos a compartir. Yo siempre digo, no sé, a veces que claramente me equivoco con mucha continuidad, pero digo que a veces la materia necesita un proceso para incorporar. Entonces la frase es, bueno, despacito que mi materia lo tiene que ir tolerando, ¿no? Porque claramente debe haber como un rechazo a las personas que nunca han escuchado. Yo insisto con algo, yo no creo que haya malas personas, simplemente sí creo que hay muy buena intención natural, pero claramente hay todo un contexto, llámase, no sé, cultura, religiones, todos estos egregores que están tan instalados que no permite que esa primera intuición o esa primera intención genuina avance. Hay un tema que es la ignorancia absoluta de la temática espiritual, porque se confunde la temática espiritual con la meditación hindú o con la religión, cualquiera sea su forma, no sea. Hay un punto en el que hablar de espiritualidad suena aburrido, suena muy como decir, no, a mí no me interesa todo eso, de ir a la iglesia, de tener que rezar, no es lo mismo, no, pero que no tiene nada que ver. Yo cuando explico estas cuestiones intento ser lo más didáctico posible, porque fui 35 años profesor en la temática audiovisual, y hasta he utilizado la receta de cocina para explicar cómo funciona el revelado de una fotografía, por ejemplo, que es más fácil entenderlo de cómo hacer una receta. Entonces, yo lo comparo hoy con la computadora y soy reiterativo en el tema porque es muy sencillo. El hardware es el alma, el software es el espíritu y la relación final de ambos se constituye en la tercer patita del trípode, que es la mente. Entonces, mente, espíritu, alma constituyen una funcionalidad. Si la computadora está bien conectada, tiene
el programa correcto, todo el resultado de esa mixtura maravillosa entre el alma y el espíritu, la mente lo decodifica si es que está preparada y lo puede comprender y llevar hacia su propia realidad, de hecho construir la realidad. Así como el alma construye el cuerpo, el espíritu conjuntamente con la mente construye la realidad que estamos viendo, que en realidad existe o no existe, depende de cómo cada uno la ve. Si la ve con pensamiento colectivo a través de lo que hoy se conoce como la masa crítica, pero es un poco más complejo, todos vemos lo mismo. Pero lo que cada uno ve de sí mismo y del entorno es una absoluta y propia creación. Por eso somos creadores de lo que somos y de lo que tenemos o queremos o creemos llegar a poder ser. Ese paquete maravilloso que es tan sencillo, que todos lo tenemos, el mecanismo material a través de la obturación de lo que llamamos la luz, la creación de la oscuridad desde el pensamiento hasta la acción, crea que todo lo que vemos es material. Por lo tanto, el dinero manda, es el Dios maravilloso que en este momento tiene la humanidad, y los miedos a enfermarse, morirse, no lograr la pareja, que te pase algo con tu hijo, bueno, la lista puede ser interminable. infinita. Sí. El yo deja de ser el yo para transformarse en un nosotros con un criterio no propio. Yo siempre abogo por la comunidad de individuos, no la comunidad en sí misma como tal, porque si no, eso requiere un líder, y cuando aparece el líder es su comunidad. Por eso cuando a mí me dijeron, bueno, ¿por qué no das charlas o formás un grupo? No, no, no. Fuera los gurúes, fuera los sacerdotes, fuera los dogmas, fuera las doctrinas, empezar a autoconocerse y sí reconocer la verdad, que es verdad, es una palabra compuesta, como Roma, si lo damos vuelta, es amor, otra de las hermosas trampas que dejó ese gran amigo con el que estoy teniendo cada vez más charlas y nos estamos comprometiendo desde la historia. Entonces, 2 puntos. Si la idea es, quiero saber quién soy, bueno, vamos a tener que cambiar algunas metodologías de vida, alejarnos de las ciudades, vivir un poco más cerca de la naturaleza, porque en la naturaleza están las capacidades vibratorias y todo aquello que necesitamos como alimento para que tanto el alma como el espíritu funcionen como una cosita lubricada, como cuando en bicicleta y le pongo aceite a la cadena para que no haga ruido. Es eso y nada más que eso. Entonces, cuando uno se plantea que la historia va por lo invisible, apa, bueno, claro. ¿Querés que deje de ser invisible? Hace lo correspondiente para transformarlo en visible. Y las voluntades quedan anulados con cómo llego a fin de mes, si el sueldo me alcanza, si la jubilación, etcétera, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y ahí es muy difícil la introspección cuando tenés hambre. Entonces yo a una persona que está pasando situaciones de miseria no le puedo decir, estate en paz porque tu espíritu va a trascender ahora con ascensión. No. Y es por eso que las religiones ganan, porque la misma desesperación, no solamente las religiones, el mecanismo evangélico, claro, son las pseudo iglesias, ganan, claro, ganan también monetariamente porque el diezmo es obligatorio. Entonces, cuando uno llega a ver todo eso, la gente es lógico que se ate a esas cuestiones y las siga por una cuestión de que tienen fe en ese individuo o en lo que ese individuo representa. Cuando en realidad la verdadera creación y la metamorfosis maravillosa que existe con la realidad entre nuestro propio yo y el entorno, hacen de que si querés tener un auto, lo puedas materializar en muy pocas horas. Y no robarlo, sino materializarlo. A eso apunta nuestro viaje ahora hacia la 4ª dimensión, que ya se integra con la 3ª y empieza a trabajar en una etapa, digamos, intermedia, en el que podemos materializar a partir de la creación pixográfica. Pero para llegar a aplicar eso va a llevar un tiempo. Seguramente yo no lo voy a ver. Tal vez mis hijos o mis nietos logren tener el resultado final de eso. Yo seguiré mi camino y trabajaré en otras cuestiones. Pero básicamente cuando te dicen que no tenés nada más que esta vida, que no vas a reencarnar, que todo eso forma parte de un espectro en el que Satanás está metido y el alma, y que, bueno, ahí es como que se termina toda la cuestión porque es muy difícil combatir contra eso y no hay que ni siquiera enfrentarse. Si tu fe te dice que tenés que ir a la iglesia los domingos, por favor andá, yo te acompaño, cantamos el salmo, está todo en orden. Si querés que me arrodille a la Meca, ningún problema, también lo hago. Si querés que piense en el budismo zen y actúe con criterio zen, también lo hago, porque cada uno elige su camino. El tema es cuando nos enfrentamos a ver cómo convencemos al otro. Y convencer es vencer con.
si tus argumentos son superiores y el otro se va a poner más nervioso todavía, porque no te puede vencer. Bueno, y ahí se genera un círculo vicioso que yo preferiría evitar y creo que todos, Claro. grado de mínima inteligencia, deberíamos hacerlo. Sin dudas. Bueno, recuerdo a todos que estamos en conversación. Mira, siempre digo, para que tú me hagas callar es porque realmente estoy con toda mi atención depositada en él, que es Julio César Archet. Yo le dije que iba a estar lleno de preguntas, pero realmente disfruto mucho de tu presencia en este espacio. Te agradezco inmensamente que estés aquí en Zona Holística Radio. Y justo me decías que te estás vinculando cada vez más con tu amigo. ¿Nos podés presentar a tu amigo? Mi amigo tiene un nombre muy particular que significa quien como Dios, y es Micael, con Micael. K. Se escribe, es original griego, es mi-K-L. O sea, eso significa el nombre de batalla que él elige. Pero, digamos, el personaje que representó en esta dimensión para establecer su paradigma se conoció como Jesús. Entonces, ahí viene el problema. ¿Vos hablás con Jesús? Sí. Sí. Somos Yo hermanos, quiero que él escuche, sí, y aparte fuerte, porque quiero que reconozca mi voz. O sea, sinceramente te lo digo. Me hiciste entrar en un terreno, pero a veces cuando yo decía, bueno, con el pensamiento, dije, no, yo quiero que me escuche la voz. Yo quiero que me reconozca. Tal cual. El tema es que cuando uno encarna en un cuerpo como este, denso, viejo, como el mío, melenudo, llega un momento en que, claro, la ultramemoria se ve dividida. Yo viniendo del futuro, mi cuerpo en el futuro es un cuerpo clonal, mide arriba de los 3 metros y pico largos. Varía, a veces es un poco más pequeñito, otras veces es un poco más grande, dependiendo de las capacidades. Porque el alma construye, si el alma crece, el cuerpo es más grande. Ahora, si yo vuelvo atrás, es como querer meter un cassette de audio en un mecanismo de 4 pulgadas de televisión de la vieja data. O sea, tendría que convertidores, un montón de cuestiones. O en una computadora del año 95, con el programa NT, tratar de meter un disco de 4 teras. Absurdo, no tiene ningún sentido. Un motor de Mercedes-Benz en un Fiat 600, menos todavía. O sea, cuando actúa la vida, entre comillas, nos va permitiendo ciertos despertares. Yo he sido privilegiado, pero después me entero que yo había planificado todo eso, claro. Cuando se dice que planificás tu vida, quédate tranquila que si estás en estado de conciencia, no perdés un segundo de todo lo que planificaste y cada cosa llega en su momento. Bueno, ahí es donde me aparece Micael. Me parece en un momento de crisis en el que yo estuve al borde del suicidio. Se me había terminado todas las opciones de vida, me había quedado solo con mis hijos en un estado de catarsis hacia mí, de odio, porque había abandonado a la mujer, supuestamente, a mi mujer, por una mujer más joven. Bueno, todo un barullo se había armado, me quedé sin trabajo, viviendo en mi casa rodante a 400 kilómetros de mi casa original. Y un día dije, bueno, ya está, macho, ya llegaste al punto, que estás solo, la policía me estaban tratando de buscar para matarme porque había reconocido a un tipo que le había pegado a una... Te hago toda la historia rápido para que vean la película, ¿no? Salvo a una chica de que un tipo la esté pegando prácticamente al borde de la muerte, resulta que ese tipo es hijo de un gran político que me puso todo el aparato atrás mío para hacerme bolsita como corresponde al poderoso. O sea, me echaban de todos lados, punto. Y apareció acá en mi casa rodante mi querido Micael. A las 3 de la madrugada, en una primera charla, que fue impactante, porque a partir de ahí yo sentí que mi cabeza hizo ¡pa! ¿Por qué? Porque empezamos a activar los puntos de memoria que están neutralizados a partir del sistema de vida que tenemos en este momento. Sumado, tristemente, al bautismo que se le hace a una criatura cuando no elige su fe desde su propia sapiencia, sino que le agregan aceites, le cruzan la glándula pineal o la expresión de la glándula pineal, que es el tercer ojo, y le agregan en el chakra 7 una especie de carcasa que impide, como la que tienen en este caso los judíos, que tienen una carcasa colocada acá, pero de tela, bueno, una criatura de recién nacida, vos la bautizás para que el Señor lo bendiga y en realidad le estás obturando sus capacidades de fe y creatividad. Cuando me saca mi querido hermano ese tapón con su presencia y empezamos a conversar, ahí comienzan los recuerdos. El recorder, lo que está sucediendo cuando grabas algo. Tu vida está grabada desde el 0,0 hasta el día que vos coincidas que debe ser incluso el futuro, porque tenés conexiones de presente, pasado y futuro, pero lo único que podés conducir y manejar naturalmente es el presente.
Y a partir de ahí comienza un trabajo juntos. Y él me permite recordar, porque no invade mis instancias personales, naturalmente, pero me hace saber quién soy y quién somos él y yo juntos. Claro. Entonces ahí aparecen los recuerdos de la Atlántida, cuando éramos los dos rescatistas de almas a través de las unidades alfa de recuperación átmica, cuando estuvimos en el rescate de él, cuando lo crucifican, que no lo matan, porque no se puede eliminar a un ser de quinta dimensión, o sea, cómo se lo traslada a la India, donde se le agrega el segundo nombre, Sananda, que significa sanador. Él mismo genera multilocaciones, hay como 16 Jesuses en un determinado momento funcionales en distintas partes del mundo. Claro, accede a la bilocación y la trilocación. No, él era multilocación. De hecho, yo soy multilocal, yo tengo 7 Julios en este momento, de los cuales una es mujer. Wow. Y es mi esencia átmica. ¿Por qué? Porque mi alma, que viene del futuro, no puede encarnar en mi cuerpo. Porque, vuelvo a insistir, es como querer meter un disco de 4 teras en una computadora de 1 giga de memoria, o menos, o 250 megas. Mira, hay una buena noticia. Viste que yo te decía despacio que mi materia lo tolere, y yo te veo impecable y tu materia lo está tolerando. No. Bueno, ya está. Pasame tu teléfono en privado, que por favor arreglamos una cita. Por favor. ¿Y tu materia? Pero claro, imagínate, no, si yo estoy hablando de información nada más, que por ahí es bastante desbordante, o por ahí, bueno, no importa. Imagínate, entonces estoy feliz porque la materia lo tolera. Tengo apenas 11.967 años, todavía soy un pibe. ¡Un pibe! Soy un adolescente dentro de lo que es la multilocación de vidas a través de las reencarnaciones, resucitaciones o como la quieran llamar. Somos eternos. Yo valoro el humor, por sobre todo, Julio César. Valoro el humor por sobre todo, porque realmente, qué tema, Es un tema, es más, yo en mi vida he encontrado un tipo más insoportable para el humor que Micael. ¿Por qué es insoportable? Es un tipo que maneja el humor con un nivel de sorpresa y de rispidez que te dan ganas de pegarle. Vos decís, pero ¿qué es Daniel el Terrible? De hecho, cuando se sabe de su vida, cuando encarnó en la Judea, lo conocían como el de las travesuras. Llegó a tirar a un amiguito de un balcón de una de las casas. No era un tipo absolutamente humano en todo el sentido, pero él siempre se encargó de hacerme entender algo, cosa que no le costó mucho trabajo, porque honestamente su sabiduría es tan profunda y su entendimiento hacia cada uno de nosotros llega a tales límites que uno ni siquiera tiene que pensarlo. Él siempre me dijo, humor y amor suenan parecidos, no los separes. El humor y el amor tienen que ir juntos. Entonces, las grandes verdades generalmente se dicen con un dejo de humor, con una chispita que hace que la reacción del otro no sea absolutamente violenta, si llega el caso, o que cierre su comprensión a través del mecanismo de la defensa, de decir, no, esa verdad no la quiero para mí, cuando en realidad sí era importante que la tuviera. Por ejemplo, el cerebro humano en este momento está funcional a un 3%, ya exagerando un 5% de sus capacidades. Cuando uno crea el despertar, llega a un punto de entre 30 y 50%. Yo en este momento, si quiero, puedo superar el 50% de mi capacidad cerebral, que es la única forma con la que puedo generar un viaje, tomar mi cuerpo clonal, no puede viajar en una nave de interposición, y dirigirme al lugar del mundo o del tiempo que yo prefiera. Cualquiera de los que están escuchando esto lo pueden hacer, pero han vivido obturados por siglos de oscurantismo, siglos, esperando un salvador que venga a salvarlos ¿de qué? De esos mismos que lo están oprimiendo. Entonces no tiene mucho sentido. La salvación es una individualidad decisiva en cada uno de nosotros, que no significa salvarse, no estamos en peligro. Lo que significa es conocer, saber. La sabiduría es lo más hermoso que nos puede pasar, pero nunca llegamos a ella porque es la utopía del conocimiento. Sumando el conocimiento, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Yo hoy día soy feliz cuando aprendo algo nuevo de la computadora, o leo algo, descubro algo, o me llega una información que yo no tenía. ¡Ay, por favor, qué bueno! Una más que se suma, es una piecita más. No llegamos a agotar el vaso jamás, no tiene fondo, porque somos eternos. Pero para llegar al punto de eternidad es importante reconocerse. Y ahora,
por una cuestión físico-matemático activa, la galaxia que nos conforma, que es el grupo de almas que nos rodea, porque las estrellas en realidad son cúmulos de almas. Esa es una parte que los astrónomos me van a decir unas cuantas malas palabras, pero no son globos de gas solamente. Hay algo mucho más fuerte a través de lo que es la creación. Por eso los viejos abuelos decían, en esa estrella está tu mamá, tu papá, tu hijo. Imagínate que cada tema me lleva a hilar con otro, Julio. Él es Julio César Chat. Yo quisiera realmente comprometerte porque tengo muchísimas preguntas de lo que tenía que conformar este programa y este bloque para hoy. Me van a retar porque no te hice ninguna. Pero no quería dejar de tener esta presentación, esta manera distinta de vincularnos. Yo sé que es una bendición poder vincularnos con un espacio como Arinfo a través de Zona Holística Radio, con su material. Sinceramente me siento bendecida por la posibilidad de poder expandir. Yo quiero agradecerte haber tenido la oportunidad de que estés aquí, pero también te quiero comprometer para que cuando te vuelva a llamar podamos conversar mucho más de estos temas, pero ir bien a fondo. Absolutamente, es el momento. Este es un momento en el que hay que explicar qué es la muerte para no tenerle más miedo, a partir de la trascendencia, que sería la verdadera explicación técnica de lo que es la desaparición física de un ser. Y si esa trascendencia trae como consecuencia la ascensión, o sea, lo que hizo Jesús cuando llega acá y consigue pasar de quinta a sexta dimensión. Él hizo su materia, su tesis la hizo manejando el mecanismo de paradigma de lo que fue después más adelante tergiversado y nació una religión. Pero él vino 3 veces. 2 veces fracasó, y en la última recién logró la trascendencia, porque no era un momento ni un espacio válido. Pero cada uno de nosotros, hoy, en este hoy y ahora, en estos próximos pocos años, porque ya la bisagra se cierra dentro del calendario gregoriano aproximadamente entre el 2025 y el 2026. A partir de ahí, el despertar tiene que estar lo más amplio posible. No que escuchen y crean lo que yo digo. Yo eso lo repito y por favor te pido este último minuto. Sí, yo lo sé. Es una cuestión de lo que dice Julio es palabra. No. Lo que tienen que hacer es abrir la puerta, abrir la mente y encontrar las respuestas en cada uno de ustedes, porque el universo está acá adentro. Todos los idiomas, todas las profesiones. No podemos comprender algo que no está previamente grabado.